Entonces, bueno, para iniciar, quisiera contarles que partimos, digamos, cuando hablamos de trata de personas, en el marco normativo partimos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Protocolo de Palermo. Este protocolo de Palermo entró en vigor en septiembre del 2023 y lo que hace es empezar a estandarizar esa terminología, conceptos relacionados con crimen organizado. Empieza a promover la cooperación internacional y es como la base que se utiliza para establecer los marcos normativos nacionales, para generar legislación a nivel de los países. Este protocolo eh, parte, ¿verdad? De, o a partir de este protocolo se generan tres protocolos adicionales, que se llaman como los protocolos hermanos. Entonces aquí nos vamos a encontrar el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el protocolo para el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo para la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes municiones. Esto tiene una relación directa porque la trata de personas como delito eh, a nivel mundial está homologada con las prácticas, ¿verdad?, del tráfico de armas para efectos, ¿verdad?, bélicos y también con el tráfico de drogas. Entonces, todo esto tiene que ver con el crimen organizado y precisamente por eso es que todos estos protocolos van alineados con la conmoción, con la convención de la delincuencia organizada. Esto es importante saberlo, digamos, para tener como una noción de dónde es que viene y por qué es que se hacen los cambios normativos en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica se genera la ley 9095, que es el marco de acción que existe. Hay una ley y hay un reglamento que lo que hacen es definir todo el marco de acción, ¿verdad? ¿Cuál es la función de cada una de las instituciones? En esto no me voy a detener mucho porque lo que más nos interesa hoy es ver el concepto y ver la ruta, que es lo que tienen que hacer ustedes si hay sospecha de una situación natural, de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a empezar a ver esta definición. Es una definición muy larga, pero nos dice que por trata de personas se entenderá la acción mediante el uso de tecnologías o cualquier otro medio recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño. No, voy a quitar aquí esta parte porque me tapa. Eh, Rapto, fraude, el engaño, el abuso del poder o a una situación de vulnerabilidad a la concepción, recepción de pago o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Eso es muy importante en persona menor de edad. Que promueva, facilite, favorezca o ejecute la captación, el traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más personas dentro o fuera del país para someterlas a trabajos o servicios forzados, otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, adopción irregular, mendicidad forzada, embarazo forzado, aborto forzado y a la ejecución de cualquier forma de explotación sexual. Entonces aquí podemos ver distintos elementos. Lo primero es que nos dice que puede ser por medios tecnológicos, ¿verdad? Que es algo que no se tenía previsto en años anteriores. Eh, este tema, ¿verdad? Es algo que viene a cambiarse con una reforma que se hizo a la ley recientemente, precisamente para, vamos a ver si puedo quitar, pero ahí me disculpan, ya, es que tengo un panel que me tapa la diapositiva. Este, Vemos cómo se puede usar la tecnología, pero también se puede usar eh, la fuerza, que es como lo que históricamente se veía cuando se hablaba de trata de personas, entonces nos imaginábamos que ella van, que llega, ¿verdad? Y meten a las personas y se las llevan, las raptaron. Pero resulta que ahora la principal forma de realizar la trata de personas es a través del engaño. Y en el caso de personas menores de edad, la situación de vulnerabilidad es el determinante común.
Son personas que están en una determinada condición de vulnerabilidad, con ciertas características de ese grupo familiar, con una situación socioeconómica particular, y entonces, eh, muchas ocasiones son sus grupos primarios de apoyo, las personas que deberían de protegerles, quienes les promueven la explotación. ¿Para qué? Para lo que dice la definición, recepción de pagos o beneficios a través, eh, puede ser de una red de otra persona o que sea una explotación directa de parte de esa familia. Ese es el grueso de casos que están llegando actualmente. Lastimosamente nos contaba la fiscal de trata que ya no es tan típico el caso de estas redes, ¿verdad? Que es algo también muy típico de las películas que vemos. Entonces nos imaginamos que es solamente cuando hablamos de trata hablamos de la delincuencia organizada, pero resulta que la mayor cantidad de casos de trata que se están detectando son denominados caseros, lo que quiere decir que son familiares, son personas cercanas a la víctima, las parejas que están ejerciendo la explotación de esa persona. Como vemos, hay muchos fines. Yo quiero que los veamos más adelante, entonces no me voy a detener en esta parte. A ver, ahora no me deja cambiar. Y ahora sí. Cuando se trata de persona menor de edad, hay un artículo particular, eh, hay un apartado, perdón, particular en el artículo 5, un párrafo, donde dice que tratándose de personas menores de edad, la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción se considera trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguna de las circunstancias descritas en el primer párrafo de este artículo. Las circunstancias del primer párrafo son aquellas que dice que mediante el uso de las tecnologías, la amenaza, el rapto, la fuerza y demás. Cuando se trata de personas menores de edad, ante la sospecha denunciamos. No es necesario tampoco que se manifieste la explotación, podría ser una tentativa de, y eso podría denunciarse, pero lo principal es que teniendo presente que son personas menores de edad, bueno, y en general en trata de personas, se habla de que no puede haber un consentimiento de parte de la víctima, porque ese consentimiento se encuentra viciado, precisamente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra. Entonces, tanto a nivel general en trata de personas como en personas menores de edad, no se puede decir jamás que hay un consentimiento de esa persona para la explotación. Hay casos muy complejos en los que, por ejemplo, personas menores de edad que han sido explotadas ampliamente, ¿verdad?, durante varios años, después no se vuelven parte de la red, sino que el mecanismo que utiliza la red para continuar explotando a esa persona implica que esa persona reclute nuevas personas para explotar. Entonces, estamos siempre partiendo de que esa persona es víctima porque pasó o sigue pasando por esa situación de explotación, pero actualmente, y como lo vamos a ver ahora en los fines, eh, si esa persona es utilizada para captar nuevas personas para ser explotadas, se está hablando de que está siendo explotada con fines delictivos. Y bueno, esto es muy importante para nosotros en la caja del último párrafo, que se entenderá por trata de personas la promoción, facilitación, favorecimiento, ejecución de todos estos verbos para la extracción ilícita o el transporte ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. Que ya en la caja tuvimos una situación muy grave en el Hospital Calderón Guardia, podemos hablar de eso con toda tranquilidad porque es cosa juzgada, que era una red de tráfico de órganos que estaba funcionando entre el centro de salud y unos centros privados. Entonces, bueno, ese es un caso juzgado, es un caso también que, ¿verdad? Tuvo consecuencias muy importantes para la institución y que llevó a hacer cambios también importantes en el proceso de donación y trasplante. Ahora vamos a hablar un poquito de los fines de esta situación, ¿verdad? De este delito. El principal fin
de la trata de personas a nivel mundial es la explotación sexual. La explotación sexual tiene muchísimas características, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que principalmente las víctimas son mujeres, y niños y niñas, personas menores de edad. Ahora lo vamos a ver un poquito con algunos datos que les traigo el contexto, pero también con los datos de Costa Rica. Eso me parece más interesante. Tenemos la explotación laboral, que en Costa Rica pasa mucho en el sector de la construcción, en las zonas urbanas, perdón, en las zonas rurales, en lo que tiene que ver con cultivos, la servidumbre y matrimonio servil. Eso es cuando se llevan a una persona a una casa, ¿verdad? Entonces, para que haga los oficios domésticos a cambio de nada, de vivir ahí, ¿verdad? De comer, este, y obligo a esa persona a casarse conmigo. Entonces, ese es un tipo de trata que se da de forma más directa. Nos hemos topado con algunos casos, por ejemplo, de eh, personas menores de edad procedentes de Nicaragua que son vendidas a hombres, algunos nacionales, algunos costarricenses, otros extranjeros. Se las traen, se vienen y se meten en una casa, ¿verdad? Y ella es su servidumbre. Esta servidumbre puede ser laboral, ¿verdad? También se han dado casos de adultos mayores que están en domicilios, ¿verdad? En una situación de servidumbre. Pueden ser sexual y también tenemos esta característica que es el matrimonio servil. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando se ven situaciones de esta naturaleza, se piensa que es una relación impropia, se piensa que es como, podría pensarse también que es un abuso sexual, dependiendo de las características y de la edad de la persona menor de edad, pero sí hay que como identificar otros elementos del contexto, ¿verdad? ¿Cómo llegó esa persona ahí? ¿Qué tanto contacto tiene con el entorno? Que generalmente lo que pasa en la servidumbre es que no hay posibilidad, ¿verdad?, de que esa persona interactúe con la comunidad, porque eso da pie a que sea descubierto la situación. Tenemos la mendicidad forzada, que personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas, son obligados a pedir y son despojados de, ¿verdad?, toda la ganancia de esa actividad. Con eso se han encontrado casos, digamos, si hay casos documentados en Costa Rica, no son los más abundantes, pero sí se han dado. Incluso el año pasado la CONAT decidió, la Comisión de Prevención, que el tema central en el Día contra la Trata de Personas fuera el tema de la mendicidad forzada en personas adultas mayores y como 2 o 3 días después eh, toparon con un adulto mayor que fue detectado en una rotonda. El señor tenía como 92 años y está siendo explotado, digamos, mediante la modalidad de mendicidad. Tenemos la explotación en actividades delictivas. En Costa Rica todavía esta no ha sido como tan ampliamente documentada, pero sí se está hablando, ¿verdad? Y cuando vemos las estadísticas que en actividades delictivas o en sicariato hay muchas personas menores de edad involucradas, eso nos tiene que hacer pensar, ¿verdad?, cuál sería la voluntad de esas personas menores de edad de estar involucradas en esas actividades. Eh, Podría ponerse a las víctimas a vender droga, a ingresar droga, dinero, armas a centros penales, que hace unos días vieron algunos casos relacionados con eso. Eh, Dentro de explotación en actividades delictivas entra, por ejemplo, esto, una víctima que es forzada a reclutar otras víctimas para perpetuar la explotación. Entonces, como vemos, hay diferentes componentes que pueden identificarse. La extracción ilícita de órganos, que ya la vimos, la adopción irregular, que más adelante vamos a ver unos indicadores que tenemos por ahí, y bueno, con fines militares, que eso pasa mucho en países, ¿verdad?, que tienen guerrillas o que tienen, sobre todo que tienen guerrillas y que se da la reclutación forzosa, ¿verdad?, sobre todo personas menores de edad. Ahora vamos a hablar rápidamente un poco el tema de las etapas, ¿verdad? En la trata de personas
hay una etapa de reclutamiento, como les decía, es ese que es forzoso, ¿verdad? El rapto, pero tenemos también otros dos tipos. El engañoso, que es ofreciendo condiciones favorables, empleo, estudios, buen pago, relaciones estables que terminan en explotación. Entonces, dentro del engaño podría ser que a alguna persona le aparezca un novio o una novia y que esa persona posteriormente sea quien la explote, ¿verdad? Y se vale del vínculo afectivo para iniciar el proceso de eh, explotación. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la imagen de la izquierda, los anuncios de periódico, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en el Facebook me salían montones. eh, un mensaje que decía, mamá soltera tica gana $10,000 por día, toca aquí para conocer, ¿verdad? Ese tipo de anuncios sin requisitos, sin condiciones, que ofrecen ganar dinero, ¿verdad? Generalmente tienen algún trasfondo importante. Al respecto, el OIJ había sacado esta campaña que se pudo ver en algunas partes de San José y sitios un poco más alejados, precisamente por eso, porque es el ofrecimiento de condiciones, ¿verdad? De una solvencia económica muy apropiada, ¿verdad? Y en muy corto tiempo, y las personas se enganchan. Eh, Como ven, en ese caso decía que ser famoso, hemos tenido casos, personas menores de edad de mucha gravedad, eh, por medio de redes de modelaje, ¿verdad? De agencias de modelaje, en el que incluso, ¿verdad? Las mamás y los papás fueron quienes llevaron a sus hijos e hijas a las agencias, y una vez que se genera un vínculo de confianza, sueltan, permiten que sus hijos y sus hijas asistan solos o que ingresen solos a las salas, y en esos casos se han dado, ¿verdad? Hasta violaciones que fueron evidentemente grabadas, ¿verdad? Y distribuidas en una red que tenía una operación, Costa Rica, México, España y otros países, ¿verdad? Que por dicha, ¿verdad? Ese es un caso muy fuerte, pero es una red que fue desmantelada y logró identificarse a todas las víctimas y darles el proceso de atención. Y parcialmente engañosa, ¿verdad? Es cuando no se miente sobre el tipo de actividad, pero sí sobre las condiciones. Entonces podría suceder que le digan a una persona que va a trabajar cortando caña y efectivamente eso es lo que la persona hace, pero le empiezan a cambiar las condiciones, no le dan el salario completo o le dicen que costó mucho traerlo al país o que su alojamiento y su mantenimiento cuesta tanto y entonces empiezan a extorsionar a la persona, precisamente para obtener ganancia económica de esa persona. Podría suceder que a una mujer le digan que va a tener que bailar en un table dance, pero que no le digan que va a tener que este, acostarse con sus clientes. O el caso de personas menores de edad también. Entonces, esto es muy grave porque la persona tiene una verdad a medias, ¿verdad? Tiene como un conocimiento de qué va a hacer, ¿verdad? Y luego, por medio de la coacción, les dicen con unas chicas y esa red que se manejó con pornografía infantil, ellas, lo que les decían era que una vez que les tomaron la primera foto desnudas, les dijeron que les iban a decir a sus familias, que lo iban a divulgar en los centros educativos, a sus compañeros, a sus compañeras, para que vieran lo que estaban haciendo. Y entonces a través de la coacción logran que la víctima continúe asistiendo, que no diga nada. A muchas personas les dicen que les van a matar a la familia, que las van a matar a ellas. Entonces, como vemos, es un delito muy grave, y también el mecanismo para someter a las víctimas es este, bastante amplio. Luego tenemos la etapa de viaje o tránsito. Esto pasa, ¿verdad? Y por eso les ponemos el ejemplo de la balsa. En el 2010 los primeros casos de trata de personas eran embarcaciones de personas asiáticas que venían vía mar para ser explotadas laboralmente, pero también
digamos, en este contexto ya no es necesario el tránsito. Antes se pensaba que había que desplazar a las personas, ahora yo le mando un mensaje, ya yo no tengo que mandarle a decir, fulana, váyase, la va a llegar a recoger y la van a llevar a tal lado, sino que le mando la dirección y le digo, tenga, lléguese ahí, recuerde lo que le dije, si usted no llega, estas son las consecuencias que va a tener y la persona se desplaza. Y la red o la persona tratante no tiene que participar en ese proceso necesariamente. El destino o explotación, entonces aquí vemos, ¿verdad? Diferentes ejemplos, la explotación sexual, laboral, que se puede dar, por darles algunos ejemplos, la detención, eh, escape o fuga, que es el proceso en el que se detecta la situación de trata. Puede ser que la persona pida ayuda, que esa persona sea quien busque la ayuda, pero también puede ser que alguien denuncie que se haya estado haciendo un seguimiento de parte de las autoridades. En esta etapa donde entramos nosotros como caja, en la parte de detección, eh, y lo que se hace es darle un abordaje integral a la persona, que empiece a sentir, ¿verdad? Porque con el tema de trata de personas, siempre parte de las manipulaciones, de las coacciones que se hacen, es decirle a la víctima que no crean las autoridades. Y nosotros este, somos parte de esas autoridades, aunque no lo pensemos de esa manera, ¿verdad? En los servicios de salud. Entonces, a las personas, sobre todo las personas extranjeras, se les dice que no pueden hablar con la policía, no pueden hablar con los servicios de salud, no pueden hablar con ninguna institución pública porque los van a deportar, que es como parte de las coacciones que utilizan. Entonces, como vemos, ahora vamos a ver cuál es la ruta de atención, cómo es que se hace y demás, pero sí es muy importante que tengamos presente que nosotros llegamos a esta fase. Y luego tenemos la etapa de retorno asistido y reintegración, que esto es, una vez detectada la víctima, se inicia todo el proceso de atención integral, que no implica solo la caja, implica todas las instituciones del Estado. Entonces, aquí, cuando es una persona costarricense, a la persona, depende de la situación, del grado de peligrosidad y demás, se le da la opción si quiere quedarse en Costa Rica o si quiere moverse a otro país para protegerle. Y lo mismo pasa con personas extranjeras. Se le dice a esa persona si quiere volver a su país de origen, si quiere quedarse aquí en Costa Rica o si quiere moverse a un tercer país. Todo eso es posible. Las personas que se quedan aquí en Costa Rica, bueno, entran en todo el proceso de atención. Más adelante les voy a mostrar el Ahí me disculpan porque voy corriendo un poquito, pero es porque no quiero dejarles la información más importante sin verla. ¿Cuál es el contexto de la trata de personas de menores de edad? Bueno, los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas tanto directas como indirectas. Eso quiere decir eh, que tenemos una buena cantidad de casos de personas que eh, son explotadas, pero que también vienen niños, niñas con ellos. Hay niños y niñas, producto de la situación de explotación. A esos les llamamos víctimas indirectas, perdón, directas en Costa Rica, que son los niños y niñas, por ejemplo, que nacen de la explotación sexual. En el último reporte global de trata de personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se determina, ¿verdad?, que las mujeres y niñas son mayoritariamente detectadas como víctimas de trata de personas y los niños y niñas tienen 1.7 veces más probabilidades de sufrir violencia física o extrema que las personas adultas. En Centroamérica y el Caribe, las niñas representan la mayoría de las víctimas detectadas de trata, casi el 58%, siendo objeto mayoritariamente de explotación sexual, pero también de trabajo forzoso. Ahora vamos a ver, lo traigo para el puro final, pero para que veamos las estadísticas de Costa Rica. Entonces, sabemos que la trata de personas, ¿verdad? Es una violación a todos los derechos humanos de la persona, es una ofrenda completa contra la dignidad y conlleva importantes afectaciones en el nivel de desarrollo y salud integral. Entonces, por eso es que la atención en salud
es una necesidad prioritaria. No solo la atención de emergencia en el momento de la detección de la situación, sino todo el abordaje complementario. Y en algunas ocasiones la atención de niños, niñas o adolescentes se dará por referencia de otras instituciones o organizaciones. Esto porque no solamente la caja detecta, también podría pasar que se dé la referencia para continuar el abordaje de alguna situación. Ahora vamos a hablar un poquito de los indicadores. Si bien es cierto, por la complejidad del delito, estos indicadores son indicadores de muchas otras situaciones de violencia, sí es presente tener en cuenta algunas características del delito para poder ligarlo con estos indicadores. Entonces tenemos las lesiones o señales de abuso físico, sexual o psicológicas asociadas al tipo de explotación, quemaduras, golpes, cicatrices, deterioro físico, agotamiento extremo. Tengamos presente que en una situación de este tipo, y si es explotación sexual, esas quemaduras, esos golpes, esas cicatrices no van a estar en lugares visibles. Puede ser que estén en espalda, puede ser que estén en eh, la palma de las manos, en la planta del pie, ¿verdad? En zonas, en las axilas, en zonas eh, que sean menos visibles. Eso porque recordemos, y sobre todo si estamos hablando de explotación sexual, de que la persona es un objeto, ¿verdad? Se objetiviza y entonces, si no cumple con ciertos estándares, no vende, lastimosamente. Eh, Infecciones de transmisión sexual o lesiones sexuales, extracción de órganos o tejidos de forma irregular. Podríamos tener un deterioro notable en el estado de salud y aspecto físico, enfermedades sin tratar, ¿verdad? Si los llevamos a los centros de salud es probable que los detecten. Entonces, mejor dejamos que ciertas enfermedades tomen su curso, que se resuelvan solas, este, si es posible, ¿verdad? Esa es la mentalidad de los tratantes. Desnutrición, evidentes problemas dentales, cansancio excesivo, desorientación, vestimenta sucia, rota o no acorde con su edad, talla, clima o contexto, síntomas de trauma, parece estar bajo efectos de drogas o alcohol. Esto es muy importante porque cuando se trata de personas menores de edad, muchas veces pasamos por alto esto. Eh, y resulta que en este delito, muchas veces los tratantes recurren al uso de drogas para mantener a esas personas también, ¿verdad? Es uno de los mecanismos de coacción, eh, generar la adicción. Y también muchas víctimas recurren al uso de drogas para poder sobrellevar los niveles de explotación. Puede suceder y hemos tenido casos en que tenemos adolescentes explotadas sexualmente que pueden acostarse al día con entre 20 o 30 clientes. Entonces, imagínense lo que puede significar eso, ¿verdad? Es una atrocidad y muchas veces estas niñas lo que hacen es consumir drogas para poder sobrellevar ese nivel de explotación. Falta de sueño, señales de abuso o violencia. En comportamiento, bueno, no se comporta como una persona de su edad, aparenta una edad diferente por su vestimenta o comportamiento, no juega, no estudia, no se relaciona con otras personas de su edad, eh, incluso podría tener signos, ¿verdad?, de que trabaja. Eso en el caso de explotación laboral, que ya sabemos cuáles son las reglas, ¿verdad?, que hay a nivel en Costa Rica sobre el tema del trabajo. Llora constantemente y sus acompañantes no le consuelan o no logran hacerlo. Visible estado de nerviosismo, miedo, ansiedad, tensión, consumición, desconfianza, hipervigilancia o evitar la interacción. Aquí hay algunos que se repiten un poquito, pero tienen relación. Y comunicación, bueno, responde con monosílabos o su relato es incongruente, impreciso, confuso, contradictorio. En el caso de persona menor de edad, recordemos que eh, bueno, dependiendo de la situación de explotación y también dependiendo del país de origen, podría ser que esa persona se han dado casos, de hecho, que esa persona no sabe en dónde está, no sabe, por ejemplo, pensaba que iba para México y resulta que está en Costa Rica. Y esa persona no tiene la menor idea de dónde está. Entonces,
Hay que ver todos esos aspectos del relato, ¿verdad? Que no coinciden. Igual a veces pueden decir que tienen una nacionalidad y su acento lo delata que no es así. Entonces, todos esos aspectos hay como que irlos revisando porque podrían darnos indicios, ¿verdad?, de que algo en el relato no es congruente. Mirada evasiva, que no establece contacto visual, manos temblorosas, inquietas o sudorosas, sin razón aparente, eh, evidente temor de expresarse o evita hablar y comunicarse. Otros indicadores, bueno, se presenta al servicio de salud o se conoce que viaja en soledad. Ahora con los flujos migratorios eso es algo que ha sido más recurrente, o en compañía de personas adultas que no son madre, padre o personas encargadas legalmente. Cuando pasan esas situaciones, inmediatamente hay que detener, ¿verdad? Y llamar a las autoridades porque efectivamente aquí podríamos estar ante una situación de trata de personas. Las personas adultas que le acompañan o están a su cargo presentan condiciones diferentes a las de la niña, niño o adolescente. Por ejemplo, una persona adulta con accesorios de lujo, con una niña o niño con una ropa simple, ¿verdad? O no acorde a su edad. Entonces, sí tenemos que ver estos más que todo, digamos, desde el punto de vista de las características, ¿verdad? Del, de las personas. Y este indicador particularmente lo ve mucho la parte policial, con el tema de los flujos migratorios, pero podría ser un elemento que nos dé eh, algunas o que nos denoten algunos componentes, ¿verdad? El estado de deterioro de la persona o de explotación. eh, Se desconoce dónde está, a dónde va y de dónde viene. Puede haber perdido la noción del tiempo también, ¿verdad? Por el encierro, por el consumo de sustancias, por desnutrición, demás. Los documentos son falsos o alterados. Eso está un poquito referido, pero bueno, aparenta una edad diferente a la que consignan sus documentos de identificación, presencia de relaciones impropias o una persona adulta que parece ser su pareja. En esto es en lo que les digo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso ponemos pareja entre comillas, eh, porque resulta que nos hemos topado con muchos casos que se denuncia un abuso sexual, que se denuncia una relación impropia, pero resulta que estamos ante una trata de personas, ¿verdad? Eh, Cuando el parto ocurrió en un lugar diferente al centro de salud, donde no se encuentra registrado, ¿verdad? Los partos extrahospitalarios, con los flujos migratorios se han dado algunos partos, algunas mujeres que ingresan al país con niños y niñas que nacieron, por ejemplo, en la selva y sin ningún documento en absoluto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que empezar a dudar si ese niño es suyo o no, ¿verdad? Eh, que son cosas bastante complejas. Niña o niño y adolescente embarazada, este es un caso eh, bastante particular que se nos había reportado hace tiempo. Eh, una adolescente embarazada que ingresa con un hermano menor de edad a cargo por la frontera norte, y esa persona viene acompañada de un adulto, pero esa persona no tiene una relación con la menor de edad y la adolescente viene embarazada. Entonces, ahí hay que hacer todo el proceso de indagar qué indicadores tenemos y bueno, ante la duda se hace el proceso de... Las autoridades tendrán a cargo revisar qué pasó con esa persona menor de edad. No nos toca a nosotros, ¿verdad?, definir el tipo penal, ni mucho menos, sino observar algunos de estos indicadores y definir como algunos elementos del contexto. Y ellos hacen el proceso eh, de identificar si hay un delito y también de definir y brindar la apertura, digamos, del procedimiento de atención. En ese caso, esa menor y quedó a las órdenes del PAN. Tuvo que hacerse todo el abordaje correspondiente. Ahora lo que les decía de la adopción irregular. En este caso son adopciones que no pasan por los canales oficiales. Persona menor de edad que viaja con personas extrañas. El parto ocurre en lugares diferentes a los centros médicos y no se registra el parto. Y mujeres embarazadas con documentos alterados. Yo sé que para efectos nuestros la caja es muy difícil,
y sobre todo con población migrante, porque muchas veces llegan con una documentación que no tiene, ¿verdad? Siquiera fotografía y dicen ser Juana Pérez, ingresan a los servicios y el bebé queda a nombre de Juana Pérez. Bueno, pues resulta que por eso ya se han dado algunos casos, incluso, ¿verdad? Ya hay, una vecina le prestó a otros documentos y resulta que el niño quedó inscrito a nombre de esa otra vecina y luego esa vecina se lo quitó, porque en realidad legalmente estaba inscrito a nombre de ella. Entonces, bueno, todo eso requirió un proceso legal bastante largo, pero a eso es a lo que voy cuando les hablo del tema de las adopciones irregulares. Hemos tenido casos en la caja, hemos tenido casos de personal que ha querido apadrinar niños y niñas de personas en una situación de vulnerabilidad, pero tengamos presente que hay un procedimiento. Si bien es cierto, ahora hay una ley de acogimiento prenatal, esa ley no entra en vigor formalmente hasta que no haya un reglamento. Y ese reglamento yo creo que va a ser bastante estricto, digamos, sobre las cláusulas y condiciones en las cuales se va a dar. Porque sí es una, digamos, sí es una complejidad bastante importante y podría haber coacción, podría darse también la venta de la persona menor de edad, hablándolo ya claramente, este, también el favorecimiento económico. Entonces, esto es algo que lo dejamos, digamos, por aquí, ¿verdad? Como dato, ¿verdad? Muy actualizado, pero que todavía no tenemos cerrado porque no hay un reglamento de esa ley de acogimiento prenatal. Ahora vamos a hablar, ya para ir cerrando, sobre el tema de la atención. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos sospecha de que hay una situación de trata de personas? Bueno, lo primero es que eh, no podemos confrontar a ese posible victimario. No sabemos si la persona que viene con la víctima es la persona que está ejerciendo la explotación o si más bien es una persona que le está apoyando en el proceso. Pero en todo caso, no tenemos que ser confrontativos o confrontativas hacia esa persona, porque si no es familiar, si no es una persona cercana, podríamos estar alejándola y eso afectaría un poco el proceso judicial. Y no solo eso, hemos tenido casos en los que el personal de salud se involucra tanto con la persona que increpan a los victimarios y se ponen en riesgo. Hay que tomar las medidas estrictamente necesarias que no pongan en peligro la seguridad propia y de posibles víctimas. Entonces, cuando tenemos una situación de trata de personas o una sospecha, lo que tenemos que hacer es generar los mecanismos para poder entrevistar en privado a esa persona. Entonces, ahí entran en juego que le vamos a hacer una placa, que le vamos a poner un suero, que le vamos a hacer exámenes de laboratorio, para ver si esa persona, estando sola, puede o se siente más cómoda hablando. Tenemos que tratar de no cambiarle el personal y si la persona hizo empatía con alguien en particular, que esa persona continúe acompañándole, pero ante la persona que le acompaña, ante el posible victimario o victimaria, tenemos que rotarnos para dar información de manera que no puedan identificar una sola persona, porque eso podría ponernos en riesgo. Y tenemos que aplicar las medidas de atención inmediata para las víctimas. Todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, eh, en la parte médica, revisar, ¿verdad? Si hay una situación, si hay una situación de violación, entonces hay que aplicar el protocolo a las 72 horas, ¿verdad? Hay que seguir todos los procedimientos internos. Este es el flujo de atención en salud que tiene el protocolo de atención de la caja. Entonces, ante la sospecha de una posible situación de trata de personas contra niño, niña o adolescente, eh, eh, si tenemos sospecha, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer el reporte al 911
Vamos a reportar también al PANI mediante una referencia. Vamos a valorar la hospitalización. Dependiendo del servicio en el que nos encontremos, por ejemplo, si esto se da en un IVAIS y como medida de protección tenemos que mover a esa persona de nivel, tenemos que trasladarle a un servicio de emergencias, por ejemplo, del área de salud correspondiente, o tenemos que subir a un tercer nivel para ver una hospitalización por protección de esa persona, lo tendríamos que hacer. Eso es muy importante tenerlo presente. Es distinto de acuerdo con las características de cada centro de salud, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Si detectamos una situación de mucho riesgo en una persona menor de edad, llamamos al 911, hacemos el reporte, llamamos PANI, que ahí les voy a poner el número más adelante, y vamos a hacer la denuncia. Es diferente el reporte al 911 de la denuncia. Entonces, tenemos dos opciones para hacer la denuncia. La Policía Profesional de Migración y el OIJ. Ambos tienen números telefónicos que atienden 24 horas del día, que van a recibir información confidencial, y además que tienen una característica muy importante, van a iniciar el proceso de investigación. Entonces se van a presentar al centro de salud, van a hablar con la persona, van a articular con otras instituciones que tengan que incorporarse. Por ejemplo, si es una persona adulta, ¿verdad? Entonces entraría, si es una mujer, entraría en INAMU, si es una persona con discapacidad, entraría con AMDIS. Entonces, con esta posibilidad, ¿verdad? Una vez que tenemos las policías, se activa el equipo de respuesta inmediata, que no es que va a llegar al centro a atender, pero sí va a ser el proceso de acreditación de las víctimas que va a permitir, por ejemplo, eh, que si más adelante siguen el proceso, eh, tengan acceso a un alquiler, a alimentación, ¿verdad? Otros aspectos que forman parte de la reintegración de las víctimas, que no tienen que ver con con la atención primaria. Entonces, siguiendo con lo que dices de flujograma, en caso de que la niña, niño o adolescente haya sido identificado como posible víctima o sobreviviente de trata de personas durante la atención en salud, realice las siguientes acciones de conformidad con el protocolo para atención integral a las víctimas del delito de trata de personas en los servicios de salud de la Caja. Esto es, no les puse aquí todo el protocolo, ¿verdad? Únicamente les puse la parte de reporte y denuncia, pero sí es muy importante, el protocolo está disponible, ¿verdad? Deberíamos de conocerlo todos y todas. Y lo que les estoy actualizando aquí son los números de teléfono que se cambiaron. Hacemos el reporte al 911, con el reporte del 911 pueden activarse las policías, pero no nos quedamos solo con el reporte del 911 porque nos han pasado casos en que los operadores del 911 no saben cómo manejar la situación y hemos tenido personal de la caja esperando para que manden a las policías. Entonces, se hace el reporte del 911 al PANI, al ser persona menor de edad, es indispensable, eh, que son estos números de teléfono que tiene el PANI a disposición. Eh, Muy importante, una vez que se da la detección que tenemos la sospecha, no se autoriza el egreso sin intervención del PAN, lo que quiere decir que ya ustedes, bueno, manejan claramente, ¿verdad?, cómo se gestiona a nivel interno todo el proceso de atención. Eso implicaría que tiene que haber una valoración eh, de parte de trabajo social, ¿verdad? Y demás, porque tendríamos que dejar consignado en el expediente que esa persona no puede ingresar hasta que el PANI no defina cuál sería el mecanismo de protección a establecer. Y como les decía, se puede valorar la hospitalización como medida de protección inmediata. Eso a partir de la valoración del riesgo. Y se denuncia ante las autoridades, el organismo de investigación judicial, el OIJ, a este número, que es el 808.645, y también ahí tenemos esos números, esos correos electrónicos, y a la Policía Profesional de Migración a esos números de teléfono. Ellos contestan inmediatamente cuando la persona les cuenta la situación, ellos a veces pueden incluso decirle que eso no es una situación de trata y que la manejen de determinada manera. Entonces
es bastante resolutivo, para que lo tengan presente. Depende de la zona del país, hay que darles tiempo a que los equipos se trasladen, entonces esto podría llevarse su tiempito, por eso es que el abordaje telefónico es tan importante. Una vez que tenemos a las víctimas acreditadas, que es ese proceso que hace la CONAD, ¿verdad? Cuando ustedes hacen las referencias, en algún momento se les va a pedir precisamente una referencia que lo que va a hacer es definir algunas características. Eso lo aborda el equipo de respuesta inmediata, que es un equipo conformado a nivel interinstitucional, eh, y lo que hacen es revisar el caso y decir, esta persona sí es víctima de trata, esta persona no. Cuando se tiene a esa persona acreditada, entonces va a empezar a regir este modelo. El primero elemento es la identificación, que es lo que nosotros hacemos. La certificación, como les digo, la hace el ERI. Se hace una valoración del riesgo, que eso implica, ¿verdad? Lo que les decía, ver si esa persona se va a quedar en el país, si se va a ir a otro país o si se va a ir a otro país de origen. La protección y seguridad, protección migratoria, muchas personas no tienen documentos de identidad, entonces hay que hacer un trámite ahí a nivel migratorio, alojamiento seguro, atención de necesidades materiales, cuestiones elementales a veces, se han hecho redadas, ¿verdad? Policiales y las víctimas vienen sin ropa. Entonces, bueno, a partir de la CONAD se hace todo un abordaje, ¿verdad? Para atender todas estas necesidades. La atención de necesidades en salud, acompañamiento legal, regularización migratoria. Esto es como la atención primaria, por decirlo de alguna manera. Una vez que se define la ruta de atención, que se define si esa persona es nacional o es extranjera, si esa persona se va a quedar en el país, entonces aquí se empiezan a hacer algunos elementos que son de reintegración social. Entonces, si es una persona menor de edad, hay que ver si está escolarizada, hay que ver en dónde se incorpora, ¿verdad? Y establecer todos los mecanismos de protección necesarios, que son parte del proceso. Entonces, ahí podría entrar el INA, puede entrar el Ministerio de Educación, puede entrar universidades, dependiendo el grado de escolaridad de la persona, que es parte de la estrategia que existe para que esa persona, una vez que ya ha finalizado el proceso de atención, pueda reintegrarse socialmente y tener mejores oportunidades, digamos, para reproducir sus condiciones de existencia. Una profesión, un oficio, la posibilidad, ¿verdad?, de generar su sustento. Ahora quiero mostrarles, ya para ir terminando, las estadísticas que tenemos de la CONAC. Entonces, este es el desglose de los casos acreditados por año desde el 2010 al 2024. Como les decía, acreditados es que el equipo de respuesta inmediata, este equipo interinstitucional, eh, haya dicho ese caso es trata de personas. Entonces, a la fecha, en el 2024, bueno, con corte el primer semestre, perdón, tenemos 45 personas acreditadas. Y como ustedes ven, los números son bastante variables. Aquí tenemos el impacto de la pandemia en el año 2021, ¿verdad? El encierro. Todavía el 2020, ahí estuvo un poquito mejor el proceso de detección, pero el 2021 sí se empezaron a dar como mayores dificultades. Y como ven, el año anterior cerramos con 56 casos. Estos son los fines de la trata que son característicos. Entonces, aquí vemos que hay 15 personas con explotación sexual solamente. Pero si empezamos a ver los diferentes ítems, hay como aproximadamente, creo que eran como 27 que saqué hace unos días que tenían que ver, 30 más bien, que tenían que ver con explotación sexual. Explotación laboral, sexual y servidumbre doméstica, 4. Explotación sexual y trabajos o servicios forzados, 1.
servidumbre doméstica, explotación sexual y mendicidad forzada. Bueno, eso es porque las autoridades, ¿verdad?, de la CONAT tratan como de desagregarlo de acuerdo con todas las manifestaciones. Entonces vemos aquí cómo esta persona, por ejemplo, en este caso, estuvo expuesta a servidumbre doméstica, explotación sexual y mendicidad forzada. Vean qué cosa más, vean qué complejidad. Y aquí tenemos 17 víctimas directas, lo que quiere decir que tenemos 17 niños y niñas nacidos productos de la explotación y 3 dependientes. Las personas dependientes son madre, padre, hermanos, hijos, hijas, personas con discapacidad que están a cargo de la persona víctima de explotación acreditada. Estos son los datos en lo que vamos del 2024. Igual, 7 víctimas directas, 7 dependientes. Y ahí podemos ver, ay, perdón, cuando les dije que eran determinada cantidad era de ¿no? El 2023. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se va también la desagregación, siendo siempre los fines sexuales la mayor cantidad. Tanto en Costa Rica como en el mundo, esa es la mayor incidencia. Respecto de las personas acreditadas, bueno, tenemos un 69% de mujeres, que equivalen a 342 personas. Un 30% de hombres, 150. Los hombres están más representados en lo que tiene que ver con explotación laboral y las mujeres más en lo que tiene que ver con explotación sexual, por supuesto. Y tenemos una presencia de 5 mujeres trans, que son un 1% del total durante este periodo. En adultos y personas menores de edad, el tema que nos convoca hoy, vean eh, cómo hay una gran cantidad de personas menores de edad, lo que resulta alarmante. Y como decían las estadísticas, las personas menores de edad son explotadas sexualmente y laboralmente. El tema de las personas extranjeras y nacionales, estos datos nos sirven mucho para derribar el mito, porque muchas veces se piensa que la trata es una situación que solo le pasa a las personas extranjeras, pero en realidad somos más bien los costarricenses las personas que estamos más expuestas. ¿Por qué digo somos? Bueno, porque nadie está exento de un engaño o de una coacción, digamos, para entrar en este tipo de situaciones. Entonces, independientemente a veces de la situación socioeconómica o incluso de la escolaridad. Y vean que tenemos aquí 267 personas nacionales y 230 extranjeras. No puse los porcentajes, pero vemos que sí son mayor cantidad de personas nacionales las que han sido víctimas. Y aquí vemos las nacionalidades. Costarricense 267, nicaragüense 108, de Vietnam 21, 20 de Indonesia, 15 de República Dominicana, 11 de Colombia. Y bueno, ahí podemos ir viendo otras categorías que tienen una menor representación y ha pasado que, de hecho, un caso que llegó en una ocasión de una persona que no hablaba un idioma, digamos, o el idioma oficial del país. Entonces buscaban intérpretes y fue muy difícil hablar con esa persona porque el idioma que hablaba es lo que tradicionalmente conocemos como un dialecto de una región de China. Ese caso fue súper complejo, ¿verdad? Porque además era una mujer que se había descompensado, eh, ¿verdad? Tenía una situación de salud mental, una discapacidad psicosocial, estaba completamente descompensada y además de que estaba descompensada, era muy difícil, ¿verdad? O fue súper difícil obtener el relato porque no se encontraban intérpretes para su idioma. Entonces, esos son algunos ejemplos que tenemos por ahí. No sé.